bienvenidos a esta entrega de nuestro tiempo con Nuris Paulino, un programa cargado con mucho contenido, entrevistas, comentarios, análisis y todos los temas de actualidad. En el día de hoy, nuestra invitada principal es Nadia Ventura, psicóloga clínica y consultora de violencia de género, con quien estaremos conversando de este problema, esta problemática de la violencia de niños y adolescentes, los jóvenes, la violencia en sentido general. Pero además, como cada semana, tendremos los segmentos Tu Impulso Diario, Justicia y Derecho y Soleando. De inmediato nos vamos a los titulares. El presidente Luis Abinader eleva una oración por el futuro de República Dominicana en el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. El salario mínimo del país está entre los 10 más altos de América Latina. BHD reconoce la labor de David Collado en favor del turismo dominicano en Fitur 2026. Un muerto y 37 heridos al chocar un tren con muro caído a la vía de Barcelona. El presidente de la República dice que no pagará deuda vieja a contratistas sin los montos ni los beneficiarios. El Colegio Médico Dominicano dice que no podemos esperar una tragedia y exige evaluación de los hospitales públicos. Episcopado Dominicano llama a renovar el compromiso bautismal desde una iglesia de escucha y misión. Banco Mundial resalta estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido de República Dominicana. El Ministerio de Energía y Minas afirma que no existe plan de explotación minera en la cordillera septentrional. Índice regional resalta avances institucionales y bajos niveles de riesgos políticos de República Dominicana. Siempre he hablado de eso. El registro civil se está depurando desde diciembre de 2024. El trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral es un trabajo serio y que esta nueva cédula de identidad electoral no es una entrega de una cédula por otra. No es que usted va a llegar y le van a entregar de golpe y porrazo su cédula, no está pendiente de una depuración que se está haciendo. A quien se le entregue su cédula es que está habilitado con un acta de nacimiento debidamente validada. Síganos en redes sociales, nuestra _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy 10 de la noche, N16, y mañana domingo, los canales 24 y 69 de UHF Santo Domingo TV al mediodía. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales, con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo.
La Cámara Alta declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2026. La pieza, aprobada y remitida por la Cámara de Diputados, garantiza el crecimiento económico, refleja la expansión de la economía nacional y permite atender una parte significativa de las solicitudes que realizan las diferentes comunidades del país. El Pleno del Senado dejó conformada una comisión especial para el estudio del proyecto de fusión de los ministerios de Educación Superior y de Educación. Durante la semana, diversas comisiones senatoriales sostuvieron reuniones para dar seguimiento a múltiples iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión de Contratos, que realizó un descenso en la provincia Monseñor Noel con el propósito de realizar un levantamiento de terrenos en permuta para la Universidad Adventista. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, fue reconocido por la Asociación Nacional de Directores por su liderazgo, capacidad de consenso y aporte al fortalecimiento de la institucionalidad del órgano legislativo. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. La energía sostenible del país. Gracias por continuar con nosotros. Ahora damos paso a la entrevista principal y para ello contamos con la psicóloga Nadia Ventura, quien es psicóloga clínica y consultora en el tema de género. La sociedad dominicana atraviesa una situación muy difícil en el caso de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Es un tema de la cotidianidad y que afecta no solamente emocionalmente a la persona, al niño o la niña, el joven, a la familia, a la misma comunidad, sino que también es un problema social. Y para ello hay que abordarlo desde una perspectiva no solamente emocional, sino también humano y profesional. Y, por supuesto, por eso tenemos hoy a Nadia Ventura, con quien estaremos conversando de este importante tema, que Nadia es licenciada en Psicología de INTED, pero también posee un máster en Derecho y Violencia de Género por la Universidad de Valencia, España. Cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento psicológico de personas en contexto de violencia y en la elaboración de protocolos de prevención y atención. Nadia, para nosotros es un verdadero placer tenerte hoy con nuestro tiempo con Nuris Paulino. Pues yo también muy feliz de compartir con ustedes y con sus televidentes y de hablar de este tema que es tan importante y que no entiendo que no debe ser un tema de un momento, sino que debe ser una conversación constante en vista de todo lo que viene pasando, lo que ha pasado y lo que queremos que ya no pase. Sí, precisamente porque más allá de esos detalles del caso de, por ejemplo, de Briandy, otros niños y otras niñas que han sucedido en nuestra sociedad, nos gustaría que tú nos hables qué impacto emocional y social generan esos hechos en esta sociedad, y especialmente cuando la víctima es una niña o un adolescente, un niño. Claro, o sea, genera un impacto a gran escala. Yo a veces describo la violencia como una bomba. Cuando hay una bomba que cae en un lugar específico, no solamente afecta donde cae, sino que también afecta zonas aledañas e incluso mucho más. A nivel psicológico podemos ver quizás a nivel social vemos un temor, un miedo, hasta un poco de pánico al ver estas situaciones que están pasando, especialmente con niños, niñas y adolescentes. También genera a nivel de la víctima y sus familiares directos depresión, ansiedad, dificultad para dormir o para comer, para continuar con su día a día, y genera un sinsabor, o sea,
de alguna manera como una generalidad en las personas, como de buscar ayuda, pero también de entonces no sentir confianza, porque entonces vemos que personas cercanas son quienes por lo general son las que cometen estos hechos y empieza uno a cuestionarse también, cosa que puede ser bueno que nos cuestionemos, pero también podemos rayar quizás en la desconfianza total, lo cual tampoco es bueno para nuestra sociedad. Nadia, muchas familias se preguntan hoy que si hubo señales, por ejemplo, o hay señales en los casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son esas alertas emocionales, conductuales o relacionadas que padres, madres y tutores deben observar en los niños y las niñas y los adolescentes para prevenir situaciones como la que se dan? Vamos a poner el caso de Brianna Henao, que es un hecho que ha consternado a la sociedad dominicana y que emocionalmente y socialmente ha estado afectando la cotidianidad, no solamente de la familia de la niña, sino también del entorno, la comunidad, cómo se ha impactado esa comunidad. Entonces, deben haber algunas señales que los padres puedan detectar, porque en el caso de esa niña se trata de sus familiares, como bien tú decías ahorita. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos detectar esas señales para poder prever situaciones lamentables? Sí, es importante que nosotros creemos un espacio de confianza con nuestro niña o adolescente. Es importante que les escuchemos. Es importante que también tomemos en cuenta como ese comportamiento que puede tomar el niño o niña cuando quizás no quiere saludar a alguna persona. Socialmente, nosotros obligamos quizás a los niños, niñas o adolescentes a saludar a algún familiar, o mire, esa es tu madrina, o tu tío, o tu tía, o te vio cuando pequeño. Sin embargo, hay algunos niños que no les gusta y es importante respetar esa pequeña autonomía de nuestros niños, niñas y adolescentes, de que si no quiere saludarle de cierta manera o si solamente quiere decirle un adiós con las manos, pues también respetemos esto, pues algo quizás pudiese estar sintiendo ese niño, niña o adolescente que no quiere tener un acercamiento más directo. También es importante escucharles a modo de lo que a veces dicen las personas, que los niños mienten, sea que una posible mentira o no, al principio debemos creer. Debemos indagar, buscar más, preguntar cómo te sientes. Ya cuando son niños más pequeños, pues se complica un poquito más, quizás porque no pueden expresarlo del todo, pero también su lenguaje corporal, de alguna manera, si es de retraimiento o expansividad, pues nos va informando. Y es importante ser muy observadores de cómo entonces estas personas cercanas a nuestros hijos e hijas y adolescentes se acercan a ellos. Si constantemente, bueno, pues secretean cosas, porque es importante recordar que los adultos no debemos tener ningún tipo de secretos con un niño, niña o adolescente. Que esto de manejar el tema de secreto puede generar una vulnerabilidad muy fuerte para posibles casos de violencia. Entonces, esas son algunas solamente de señales que podemos ir viendo o cosas que podemos ir haciendo para evitar llegar hasta este punto. Nadia, hay un aspecto importante y es la familia extendida. Y cuando hablo de familia extendida me refiero a la comunidad, la escuela, los vecinos. ¿Cómo estos pueden ayudar a la protección de las niñas? ¿Y qué fallas sociales suelen repetirse en estos casos, como es el caso de la violencia de género y la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes? Claro, el papel de la comunidad, de las familias extendidas, incluso de las iglesias y en general es muy importante. Son como esa fuente primaria de alrededor que logra ver cosas que quizás ni la policía ni otros medios que están un poco más quizás alejados, pues no logran observar. Entonces, debemos quitarnos primero toda esa comunidad, el pensamiento de lo que pasa en esa casa, pues es problema de esa casa. No,
lo que pase con esa casa también nos afecta a nosotros como comunidad y debemos accionar. Quizás no tengamos las herramientas porque no somos todos expertos o expertas, pero llamar quizás a un experto o acercarnos a esa familia. Mire, he notado ciertos gritos, ciertas cosas que llaman nuestra atención como comunidad y queremos saber en qué le podemos apoyar, pero no hacernos de oídos sordos o también ojos ciegos. Entonces es importante acercarnos como comunidad y como iglesia. También es importante que hablemos de la violencia, que no sea un tema porque ahora ha desaparecido una niña, que no sea un tema por cuando pasa una situación catastrófica, sino que sea un tema constante, que podamos desnormalizar los tipos de violencia, que podamos también describir la violencia, porque pasa muchas veces que hay personas en la comunidad o en general que no saben que esto o tal cual cosa es violencia. Entonces es importante que puedan como describir, puedan sentirse también que saben a dónde ir, quizás a la iglesia, quizás a la fiscalía, quizás a un lugar especializado. Entonces, el apoyo en general de estas personas alrededor es muy, muy importante cuando hablamos de prevención de violencia y cuando hablamos de la actuación también a estos temas. Pero hay un tema que es importantísimo, Nadia, y es muchas veces los padres no saben cómo hablar de este tema con sus hijos, por desconocimiento o por miedo. En ese sentido, ¿cómo podemos hablar con un niño o una niña sobre el autocuidado, ¿verdad? Sin que esto no los genere ansiedad y miedo a ellos, y no genere una situación que le perturbe totalmente su estado emocional a ese niño. Claro, lo primero es que puede pasar como mamá, como papá, como abuelos o como personas que cuidamos niñas y adolescentes, que no tengamos el conocimiento de cómo acercarnos y cómo hablar de este tema. Quizás en muchas, si vemos generaciones anteriores, era un tema tabú, que no se hablaba. O quizás te decían ciertas cosas de, no te dejes poner la mano, pero ni te decían dónde, ni de quién, ni cómo, nada. Entonces, ahí ya viene un factor muy importante y es de el gobierno, salud pública, las escuelas y demás, de también psicoeducar a los padres y madres y tutores, de nosotros hablarles a ellos, de cómo hablarle a sus hijos, hijas y adolescentes, de el cuidado de su cuerpo, de cuando empiecen a notar algo extraño, pues entonces hablar, de nombrar las partes de su cuerpo tal cual sus nombres son, no poniéndole sobrenombres, motes, o no quizás buscando una manera de decirlo bajito, sino de ponerle nombre, de mira, no pueden tocar tus senos, no pueden, o sea, es importante que hablemos claramente de eso como padres y madres, pero también los padres necesitan apoyo, necesitan esa guía que solamente los expertos pueden darle, y ahí es donde viene el trabajo a nivel gubernamental y a nivel más general. Precisamente a ese tema me iba, o sea, desde tu experiencia como consultora, ¿verdad? ¿Cuáles acciones tú entiendes que deben hacerse desde el Estado y las organizaciones sociales para prevenir hechos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes? Okay. Creo que es importante que nosotros hablemos claramente de violencia, que el Estado tiene que trabajar en proyectos, programas de psicoeducación, de quizás trabajar por comunidades, por áreas, también sectorizar entre, bueno, vamos a juntar en un grupo a padres, en otro grupo a madres, luego lo juntamos y hacemos debates o conversamos. Creo que es muy importante ese trabajo de desnormalización y de psicoeducación. Creo también que es muy importante trabajar con aquellos o agresores ya claramente o potenciales agresores, porque si yo trabajo solamente con las víctimas, y bueno, es un proceso y un trabajo importante, pero puede ser que yo rehabilite a esa víctima y que ya no sea una víctima, sino una sobreviviente, pero tengo un agresor que tarde o temprano lo que va a hacer es buscarse otra víctima.
Entonces, si yo trabajo también directamente con los agresores y pongo más empeño en eso, en trabajar otras formas de socializar, de acercarnos, desmontar toda esa estructura violenta, pues quizás los índices de violencia puedan bajar y ser mucho más notorios. Entonces, estas son claves importantes a trabajar desde estructuras gubernamentales, donde no solamente siempre se habla de salud pública, de educación, pero creo que todo el tren en sí gubernamental debe estar informado y hablar sobre esto. Y también a mí me parece muy importante que tanto los legisladores, diputados, senadores, etcétera, sepan realmente de qué estamos hablando, que ellos reciban también ese como formación, curso, para que ellos entiendan la complejidad y el impacto de este tema y entonces puedan legislar en conocimiento del mismo. Y esas organizaciones sociales que reciben muchísimo fondo, no solamente del Estado, sino de organismos internacionales, ¿cómo ellas deberían de abordar, más allá del tallercito que dan a los mismos grupos y algunos entrenamientos a los grupos que integran esas organizaciones? ¿Cómo pueden esas organizaciones interactuar con la comunidad para ayudar a minimizar, vamos a decir erradicar, pero por lo menos minimizar esos hechos y esa conciencia, no solamente en la familia, sino también en los agresores? Creo que es importante, bueno, cada organización tiene su modo de operar, pero a mí me parece importante que salgamos de las cuatro paredes, que salgamos del aire acondicionado. Es muy cómodo y también se hacen cosas importantes allí, pero debemos de llegar a los espacios donde está sucediendo este flagelo. Tenemos que llegar a las casas, a las comunidades, debemos entrar, observar, hablar incluso a término familiar, de uno a uno, o ver qué tal, y también crear espacios dentro de las comunidades donde si de repente surge alguna duda por parte de algún familiar, pues pueda acercarse y pueda decir, bueno, mira, yo no sé cómo hablar de este tema con mi adolescente, pero déjame ir a este lugar donde sí brindan apoyo y me queda cerca de mi comunidad. Creo que eso es muy importante. Y también, bueno, sí trabajar el aporte y el proceso de sanación de las víctimas también aporta mucho a toda la parte comunitaria. Bueno, mira, ya Jeffrey está insoportablemente insoportable y haciéndonos señas. Sin embargo, yo no quiero irme sin hablar del acompañamiento psicológico tras el hecho, porque es importante que veamos ese tema, cómo afecta no solamente a la víctima, a la comunidad y los demás niños. O sea, cómo esto afecta psicológicamente ese hecho tan traumático y qué tipo de cuidado o acompañamiento profesional tú recomiendas que se le dé. Sí, se necesita un acompañamiento en muchos casos multidisciplinar, es decir, que agregamos también no solamente expertos en violencia, sino también a psiquiatras, quizás a médicos y entre otras personas más. Pero es importante que si usted está sintiendo algún impacto de esto que le está dificultando en su vida diaria, busque ayuda profesional, busque quizás algún psicólogo, puede ser el primer escalón de hablar de cómo se siente, de cómo esto le ha impactado, si ha sentido miedo, si ha tenido dificultad para entonces comer o dormir o descansar. También hablarlo entre ustedes, no que se quede como un secreto de que esto pasó y no vamos a hablar de ello. Hablarlo como familia también es importante y de alguna manera hace repartir este sentimiento o esta carga. Bueno, Nadia, no nos queda más que agradecerte infinitamente por todos estos conocimientos que está dando, estas técnicas, todos estos aspectos tan importantes para que los amigos de Nuestro Tiempo con Nuris y el país pueda tener herramientas para poder afrontar una situación tan difícil como el trauma tras la violencia de género, la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. Y a ustedes, amigos, no me queda más que pedirles que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD,
a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, al mediodía, los canales 24 y 69 de UHF. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. EGI, la energía sostenible del país. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales, con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial: garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos Ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros y ahora damos paso a la doctora Banay Bello Dotel, quien estará conversando en justicia y derecho. Bienvenida, doctora. Buenas noches, amigos. Esta noche venimos a despedir a un colega y amigo. El miércoles 21 de enero de este año, la República Dominicana vio partir a un jurista ejemplar. Falleció Juan Manuel Guerrero, abogado, exfiscal, exjuez, catedrático universitario, servidor público. Su vida profesional estuvo marcada por la excelencia y la ética y un profundo respeto por la justicia. Juan Manuel Guerrero desarrolló una carrera sólida y coherente dentro de la Administración de Justicia e inició su trayectoria como ayudante de fiscal en el Distrito Nacional en el año 97. El 28 de noviembre del 98 ingresó a la Escuela Nacional de la Judicatura y sirvió al Poder Judicial durante más de 15 años. 13 de esos años lo sirvió en la primera sala de la Corte del Trabajo del Distrito Nacional. En esa función fue donde le conocí. Su coherencia me ganó el respeto. Ejerció esa responsabilidad con rigor técnico, dignidad institucional y profundo sentido del deber. Tras un proceso de reflexión personal y profesional, presentó su renuncia mediante comunicación dirigida al Consejo del Poder Judicial. La renuncia fue efectiva a partir del 28 de ese mismo mes, del día 28 de ese mes,
y explicó entonces su decisión de dedicarse al ejercicio privado del derecho y su ampliación de la labor académica. Dejó claro una vez más que su respeto por los tiempos, los límites y los roles de cada etapa de la vida profesional. Juan Manuel Guerrero fue egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima. Pero en especial, él contó con una formación académica de muy alto nivel. Realizó una maestría en Derecho y Relaciones Internacionales, cursó estudios especializados de Derecho Judicial, Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Obtuvo además un máster en Derecho de la Administración del Estado, donde sirvió por las diferentes vías en donde estuvo y se hizo presente para la vida nacional. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca y la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Fue un referente nacional en Derecho Laboral y Administrativo. ¿Qué decir de Juan Manuel? Formó parte de la comisión redactora de la Ley 107.13 sobre los derechos de las personas y sus relaciones con la administración pública o con los administrados. Sus aportes fueron decisivos para el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática que hoy tenemos. Su vocación docente fue tan fecunda como su ejercicio profesional. Impartió docencia en la Pucamaima, en UNIBE, en la UAS y en la UNFU. Y qué decir, al compartir con todos los colegas, también fue una manera de impartir docencia, puesto que no se imparte docencia solo desde un aula universitaria. También en la Escuela Nacional de la Judicatura fue otro ejemplo. Allí formó generaciones de jueces y juezas y abogados. En el año 2024 recibió un reconocimiento especial por su legado académico y por su capacidad de enseñar con claridad, profundidad y vocación humana. Leí uno de los escritos de los tantos alumnos, amigos que han manifestado su dolor y le dijo, mi maestro eterno. Eso me gustó. Juan Manuel Guerrero logró algo poco común, ejercer con coherencia las tres dimensiones del derecho. Como juez fue garante de la institucionalidad. Como docente, formador de conciencia jurídica. Y como abogado, en el ejercicio privado, actuó con solvencia y absoluto respeto por los límites éticos. Nunca confundió responsabilidades ni intereses. Colegas y figuras públicas destacaron de manera unánime su calidad humana. Por ejemplo, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, Procuradora General de la República, manifestó su tristeza por la muerte de quien fue su consejero académico más antiguo y su profesor. Desgarran los diferentes tipos de expresiones de los colegas abogados y personas que compartieron con él durante su vida. El egregio abogado Eduardo Jorge Pras, por ejemplo, lo definió como un gran jurista y sobre todo como un hombre bueno, leal, honesto y profundamente humano. Por su parte, el constitucionalista Nacef Perdomo lo describió como una de las mentes más brillantes del derecho dominicano, un abogado completo, un profesional trabajador, un amigo solidario y en especial un hombre bueno también. A su vez, Antoliano Peralta, ministro de Justicia, manifestó públicamente que sepa la muerte que su acción fue extemporánea e injusta, muy poético, pero muy profundo. Por su parte, Orlando Fernández Hilario, un destacado abogado, manifestó de él un gesto que retrata con especial fuerza su integridad, que al concluir sus funciones en la judicatura, Juan Manuel Guerrero asumió una vacación voluntaria de larga temporalidad en el ámbito laboral y lo hizo guiado por sus elevados principios éticos. Su objetivo era claro, evitar cualquier conflicto de interés o suspicacia vinculada a decisiones judiciales, puesto que estuvo 13 años dentro de ese ámbito. Para él la ética no era un discurso, era una práctica cotidiana. Ese gesto habla de su altura moral, así me lo expresó Fernández Hilario. Entendía que la justicia también se protege con prudencia y silencio. Su fallecimiento ha generado un profundo pesar en la comunidad jurídica y académica del país. Hoy la República Dominicana reconoce en Juan Manuel Guerrero un maestro ejemplar, un servidor público íntegro y un profesional coherente. Desde este espacio expresamos nuestras más sinceras condolencias a su viuda, a sus hermanos, a todos sus familiares, a todos sus amigos, a nosotros mismos los colegas, a sus discípulos, Se ha ido
un hombre justo. Pero su ejemplo queda, sus palabras, también quedan sus palabras en las aulas. Su rectitud en los tribunales como ejemplo y su ética silenciosa como lección mayor. Hoy el derecho dominicano guarda luto, pero también mucha gratitud, porque hay hombres que aún en la partida continúan enseñando. Este es el caso y esta fue la vida de Juan Manuel. Descansa en paz, colega, amigo y maestro. Tu legado ya es memoria viva, es de todos. Para estas tristezas, mis amigos, no nos queda más que estar en oración y, como decía el padre Ignacio Larrañaga, oh Padre de misericordia, silencio y paz. Amén. Y como cada semana la doctora siempre nos trae temas sumamente interesantes. Y ahora, Ciara Paulino va a impulsarnos, pero con ese impulso que solo ella sabe hacerlo en tu impulso diario. Bienvenida, Ciara. Hola tripulantes, Dios bendiga, Dios les bendiga muchísimo, bienvenidos, bienvenidas a Tu Impulso Espiritual, en donde crecemos a través de nuestra conexión con el Creador. Y hoy hay un mensaje un poco confrontador, la verdad, porque hay una pregunta que es muy clave que nos hagamos de manera muy consciente, y es acerca de: ¿estoy acaso siendo idólatra? Permíteme explicarte el porqué. Dice, y bueno, más bien la Real Academia Española define el concepto de idolatrar, bueno, la acción de idolatrar, como aquella acción de amar o admirar algo con exaltación, a algo o a alguien. El problema de todo esto de amar o exaltar a algo o a alguien con exaltación es cuando ponemos ese algo o alguien por encima de nuestro Dios Padre. Bueno, en nuestro caso como cristianos. Pues cuando ponemos algo o alguien por encima de Él, incluso de nuestra relación con Él, lo estamos idolatrando. Así lo podemos ver conforme a lo que dice la palabra. Pues de hecho, más bien el primer mandamiento que nos deja la Biblia se encuentra en Éxodo 23. La primera norma, por así decirlo, o regla que el Señor le pone a su pueblo es de: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos dioses alternos a nuestro Dios principal, o bueno, en ese entonces desde el pueblo de Israel, cuando adoraba a dioses falsos, eran deidades que de alguna manera las que ellos creían que eran prioritarias al Señor, tenían más poder que el Señor, o tenían incluso la mayor atención del pueblo de Israel que de la que tenía el Señor de parte de su pueblo. Entonces era un tema, porque al final estaban cediéndole el lugar que le pertenece a dioses falsos, y Dios es un Dios celoso. Una de las características de Dios es que Él es celoso, y Él pide que nosotros podamos simplemente adorarle a Él. ¿Qué pasa? Que los dioses de antes eran, digamos que algunas esculturas que ellos creaban para adorarle. También tenían de manera ficticia dioses como relacionados a situaciones atmosféricas, como el dios del sol o el dios del mar. Pero cuando vemos, y bueno, lo digo esto con mucho respeto, porque yo sé que hay personas que creen en otros dioses y tampoco quiero pasar la línea del irrespeto, ¿ok? Esto es desde mi perspectiva como cristiana, como joven cristiana. Ahora bien, ¿cuáles son esos dioses modernos que quizás nos están quitando el tiempo del Señor, o pasar tiempo con el Señor, o de dedicárselo a Dios, o cosas que tenemos por encima del Señor? Todo aquello que tengamos por encima de Dios se considera un ídolo, algo a lo que idolatramos o alguien a lo que idolatramos. Y bueno, yo hice una pequeña lista de los dioses modernos que pudieran estar o existir en esta realidad. Y se encuentran entre ellos el dinero, el trabajo,
los hobbies, algunos hobbies, los artistas, el ocio. Hay cosas que sí son buenas, son meramente buenas, pero depende del uso que le demos y la intención que tengamos con estas cosas. Cuando estas cosas son más importantes que incluso Dios y nuestra propia familia, pues puede considerarse un ídolo. Y de hecho a mí me gustaría leer lo que dice Segunda de Reyes 17, capítulo 17, verso 41, que justamente dice lo siguiente acerca del pueblo de Israel en ese entonces. Dice: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Entonces, a raíz de este comportamiento del pueblo de Israel, que adoraban a Dios, pero también a otros dioses falsos, a mí me gustaría preguntarte, que casi me confundo, ¿acaso ese eres tú, sirviendo a varios dioses a la par de Dios? Es una pregunta que me gustaría que pudiéramos hacernos de manera muy personal, porque es necesario recordar que Dios es un Dios celoso. Dios no comparte el lugar con otros dioses, y de hecho Él nos pide que podamos tenerlo a Él sobre todas las cosas, y Él poner orden en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, no advocarnos quizás al afán del trabajo o a buscar, perseguir dinero, sino buscarlo a Él en primer lugar, porque quizás eso pudiera ser un ídolo sin darnos cuenta que estamos construyendo nuestra mente, que le estamos dando más poder y más capacidad que incluso de la que tiene el mismo Dios, porque hablamos de un Dios todopoderoso, pero yo estoy pensando en cómo conseguir el dinero para pagar la universidad o la colegiatura de mi hijo o mi hija. Entonces no le damos esa preponderancia al poder y a la soberanía de Dios, y por consiguiente este dinero se vuelve un ídolo por encima de Dios, porque yo entiendo que con el dinero puedo resolver lo que necesito por encima de Dios, que Dios es quien suple todas nuestras necesidades y todo lo que nos hace falta. Entonces, ¿cómo está tu mente en este ámbito y cuáles son esos ídolos modernos que de manera inconsciente has tenido y construido en tu mente? Gracias por compartir conmigo sobre este tema, por escucharme. Espero que sea de bendición para tu vida. Lo cierto es que estoy tratando de ser un poco, lo más clara posible con este tema, y orando también para que sea el Señor a todos los que vean este video y también de manera personal, tratando con nosotros de manera constante con relación a este tema, para no construir dioses falsos de manera inconsciente, porque es muy fácil hacerlo si nos descuidamos. Que Dios te bendiga, te guarde, y nos vemos en una próxima entrega de Tu Impulso Espiritual, en donde crecemos a través de nuestra relación con el Creador. Un beso y hasta la próxima. Gracias, Ciara, por tan importantísimos comentarios, interesantísimo para que los jóvenes les sirvan de marco de referencia. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo al mediodía, los canales 24 y 69 de UHF Santo Domingo TV. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. La energía sostenible del país. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos Ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Gracias por continuar con nosotros y ahora Federico Ortiz va a solear con nosotros en Soleando. Bienvenido, Federico. Bueno, aquí estamos en nuestro tiempo con Nuris Paulino y esta es la sección Soleando. Hoy va a ser una sección Soleando totalmente diferente. Primero, porque soy yo mismo que estoy grabando y además quería hacerlo de una manera así muy sencilla, muy simple, porque quería hablar en esta sección de Soleando hoy sobre un comentario que tiene que ver mucho con la cultura y con lo que nosotros vendemos, que es la Feria Fitur que se está realizando en Madrid y que casi siempre en estos últimos años hemos tenido una muy buena aceptación y por eso hemos conseguido a nivel internacional inversiones, a nivel turístico, a nivel hotelero, a nivel de inversiones inclusive inmobiliarias, ofreciendo el país no solamente como un turismo de playa, sino un turismo también deportivo, como se está vendiendo actualmente Cap Cana, como un campo de golf insuperable en el Caribe. Y además de eso, se está vendiendo la posibilidad del turismo que tiene que ver con todo lo que es la salud, que hay lugares aquí donde hay aguas termales que también se pueden vender y eso se está haciendo también. Bueno, yo quisiera explicar la música como tal. Ha sido un eje fundamental en estas ferias porque nosotros vendemos normalmente también el merengue y la cultura dominicana, que es una cultura de alegría, de baile, de mucha tradición folclórica y mucho colorido. Entonces todo esto es parte de lo que es la cultura dominicana. Yo participé en una feria cuando se hizo en Praga, eso es lo que era la República de Checoslovaquia, que se dividió en República Checa y Eslovaquia. Entonces nosotros fuimos a participar en Praga, que es la república, la capital precisamente de la República Checa. Eso se llama Praga, una de las ciudades más hermosas que hay, de las 10 ciudades más hermosas del mundo. De hecho, cuando nosotros fuimos nos sorprendió algo, que arriba parece como la ciudad colonial que conocemos aquí en Santo Domingo, y debajo hay hasta 9 pisos de unas estructuras muy modernas, con plaza, con trenes subterráneos, que es una ciudad sumamente moderna. Y entonces la parte de arriba da la impresión de una ciudad que se quedó en el 1920 o 1930, una belleza increíble, y con trenes inclusive que funcionan por unos monorrieles así en la ciudad, muy poca velocidad, pero es una ciudad hermosa. Nosotros participamos ahí, quedamos como los mejores, éramos el país anfitrión, República Dominicana, y vendimos nuestra música, nuestro baile. Eso fue lo principal que nosotros vendimos, porque teníamos un espacio donde diariamente nosotros tocábamos la orquesta que yo dirigía, que se eligió la orquesta del Hotel Bávaro Princess, que era una de las orquestas en esa época que tenía los mejores espectáculos de toda la zona de Bávaro, Punta Cana. Claro, estaba Iberoestar, estaba el Hotel Barceló, pero nosotros teníamos unos super shows, unos super espectáculos con unos arreglos que yo mismo preparé para difundir nuestra música, y eso se eligió para que fuera a representar junto con un grupo de bailarines y los músicos que tenía en esa época, a representar el país en esa feria. Quedamos espectacularmente bien, o sea, quedamos todas felicitaciones de todos los lados, y creo que también ganamos el premio esa vez de la mejor presentación. Igual que en esta época hay que dar el reconocimiento a David Collado, que ha mantenido la insuperabilidad de la República Dominicana en estas presentaciones de Fitur. No solamente por el stand que montan de una magnitud tan grande y tan tecnológica. Las pantallas no solamente son en el fondo, las pantallas son en todo el piso, y a veces da la impresión de que usted está caminando sobre el agua. Y eso tiene mucho valor, ya que las personas son atraídas por este tipo de presentaciones y pues van a hacer sus inversiones. Pero yo quiero dar ya como punto final la importancia de estas ferias en cuanto a la cultura. Nosotros vendemos cultura, lo más importante es el merengue y nuestra identidad como país amistoso, amigable,
con una sonrisa siempre afable. Eso es lo que hablan los turistas. En los 20 años que estuve trabajando en la zona de Punta Cana, los comentarios que aparecían en las encuestas eran personas amables, todo el personal siempre con una sonrisa a flor de piel. Todo eso es lo que nosotros vendemos como parte de nuestra cultura y es lo que debemos mantener. Es lo que debemos mantener porque estamos perdiendo nuestra identidad y se están fusionando otras culturas, otras razas y otras formas de expresión que no son las nuestras. Nosotros somos dominicanos, vendemos merengue, vendemos bachata, reconocido por la UNESCO, y vendemos esa identidad cultural de alegría, armonía y todo el baile y la alegría que se nota en cualquier empleado de cualquier hotel. Hasta aquí, porque el tiempo es corto, esta fue su sección de Soleando, pero quería dar esa importancia con relación a lo que se está haciendo ahora internacionalmente de Fitur. La próxima semana tendremos una entrevista importantísima que la dejamos en carpeta para pasar esta información porque es más actual y es más del momento, de lo que está pasando en cuanto al turismo, a la cultura en la República Dominicana y en el mundo. Un abrazo, que Dios le bendiga. Hasta el próximo sábado. Gracias, Federico, por estos importantísimos mensajes que lleva cada semana en Soleando, reforzando el arte, la cultura, la música, la buena música. Esta semana celebramos el 21, el Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Para ello, la Carta Pastoral de la Conferencia del Episcopado hizo un llamado al compromiso bautismal desde una perspectiva sinodal, centrado en la escucha, discernimiento y corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad de los bautizados que reciben a Cristo en su vida, no solamente se corresponde con los hermanos de la Iglesia Católica, no, sino también con toda la sociedad cuando hace este llamado la Iglesia Católica a través de su carta pastoral, haciendo un llamado a la sociedad dominicana, a las autoridades y a todo el pueblo para que sintamos y seamos correspondientes con ese compromiso con la sociedad, de mantener una sociedad corresponsal con las necesidades de los más necesitados, pero también respetando los derechos humanos de cada persona. Este respeto a los derechos humanos, esos derechos fundamentales, están centrados no solo en que yo reciba el buen servicio de salud, en la educación, sino también que libremos nuestra sociedad de la corrupción, la violencia y que tengamos la seguridad ciudadana que necesita esta sociedad. Y por ello, la Iglesia, en su compromiso con el pueblo dominicano, pues hizo este llamado a través de su carta pastoral, sensibilizando, llamando a sensibilizar y a que las autoridades sean corresponsables de mantener y de liberarnos de esos actos de corrupción, pero además un pedido que se corresponde con el trabajo que viene haciendo el presidente de la República y todo su equipo, porque si algo ha dado paso este gobierno es a no permitir los hechos de corrupción, a la impunidad, que no se quede en carpeta, sino que cada quien que cometa un hecho en contra de la dignidad y de la ética, los valores, pues pague sus consecuencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que este llamado reiterativo que hace la Iglesia Católica a través de su carta pastoral, pues es importante y es necesario porque es una forma de que la gente se sensibilice y que esas autoridades que tenemos ahí, que en algún momento quieran equivocarse, sepan que toda la sociedad va a estar atenta y que vamos a exigir que todo esto se respete. Bueno, amigos, ya no hay tiempo para más y solo me queda invitarles a que nos sigan en redes sociales, nuestra _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo,
los canales 24 y 69 de UHF Santo Domingo TV al mediodía. Será pues hasta la próxima semana cuando estaremos con ustedes con otra entrega más. Buen fin de semana. Bye bye.